Ya regresamos aquí en su programa Buenos Días Contigo. Yo soy el licenciado Marcos García y señor, por favor, tome nota a este tema que vamos a hablar. ¿Sabe qué hacer cuando le despiden sin justificación? ¿Cuánto le toca de liquidación, de finiquito? ¿Cuánto tiempo se puede demandar, iniciar una acción laboral en contra del patrón que lo despidió sin justa causa? Pues para eso tenemos un gran invitado. Le doy la bienvenida al doctor Elías Servín Gaitán, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con múltiples estudios de posgrados, entre ellos maestría en Amparo, maestría en Derecho Laboral y maestría en Derecho Procesal Penal, así como doctor en Ciencias de lo Fiscal y doctor en Derecho Penal, además de contar con un postdoctorado en Derecho. Durante más de 16 años formó parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ocupó diversos cargos, hasta desempeñarse como abogado procurador en el Estado de Nuevo León. Docente a nivel licenciatura y posgrado en distintas universidades privadas en el Estado, asimismo como conferencista. Reconocido por su trayectoria, recibiendo distintas distinciones a nivel estatal y nacional. Doctor Elías, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciado. Agradezco mucho tu invitación y me encuentro a las órdenes. Muchísimas gracias. Y señor, por favor, vamos a tomar nota sobre este tema y me gustaría abordar materia laboral. ¿Me pueden despedir sin motivo para agarrarnos, ¿verdad? Para empezar, porque el tiempo apremia? Y vamos a empezar con esto, doctor. ¿Pueden despedir a una persona sin motivo alguno? Sí, mira, el despido entendámoslo como un acto unilateral que tienen los patrones. Pero hay dos tipos de despido, el justificado y el injustificado. Claro. Para el justificado requerimos causales que enmarca la Ley Federal del Trabajo, que sean imputables al trabajador y no tendrá el patrón responsabilidad de sí, pero eso tendrá que acreditarse precisamente en un juicio laboral. Y el injustificado es sin razón alguna, simplemente por decisión del patrón. ¿Sabes qué? Prescindo de tus servicios y terminó, ¿verdad? Pero sí es posible, pero obviamente va a haber sanciones por esa decisión. La pregunta del millón, y nos lo hacían mucho en redes sociales el día de ayer que hicimos mención que lo íbamos a tener aquí con nosotros. ¿Cuánto me toca de liquidación si me despiden? ¿Cómo se calcula este monto? ¿Quién lo calcula? ¿El patrón? ¿El empleado? ¿Quién lo hace? Mira, al hablar del despido, hablamos de una liquidación, ¿verdad? Okay. Hay dos conceptos distintos, liquidación y finiquito. Claro. En la liquidación va incluida lo que es la indemnización constitucional, que son 3 meses de salario, salario integrado, pero también van la prima de antigüedad, que son 12 días por año según la antigüedad del trabajador y que se encuentra topado a 2 veces el salario mínimo. Y también van las partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Así como salarios de vengados, que son los que no alcanzó a cobrar el trabajo. Los que te deban. Los días que te deban. Si te despidieron el día 10 y te pagan el 15, pues te deben 10 días, ¿verdad? Esos serían los salarios de vengados. Doctor, ¿cuánto tiempo tiene la gente para demandar? ¿Cuánto tiempo tiene la gente para poder demandar un despido? ¿Y hasta qué momento se puede demandar? Son 2 meses a partir de la fecha de la separación, en la cual en ese tiempo el trabajador tendrá que acudir al centro de conciliación precisamente para iniciar un procedimiento prejudicial y solicitar una audiencia conciliatoria con el patrón para dirimir la controversia y que esté presente un conciliador, el representante del patrón y el trabajador mismo. Si llegan a un arreglo, ahí termina el asunto. Si no llegan a un arreglo, se da una constancia de no conciliación y el trabajador ya tendrá que acudir ante un juez laboral. Me gustaría tomar lo que usted acaba de decir respecto a la conciliación, ¿verdad? Claro. ¿Es obligatoria la conciliación para poder demandar o me voy directo a la demanda? Es un requisito obligatorio, la ley nos enmarca algunos casos de excepción, por ejemplo, en el caso de declaración de beneficiarios, ante el fallecimiento de un trabajador, pues ahí se puede acudir de forma directa con el juez. En el caso de pensiones, de viudez, orfandad, ascendencia, en el caso de pensiones de invalidez, de riesgos de trabajo, que ahí forzosamente se va a tener que dirimir la controversia ante un juez, ahí no ocuparíamos acudir a la conciliación, pudiera ser de forma directa.
También el caso de devoluciones de afores, ese también es directo con el juez. Muy interesante el tema, de verdad, muy interesante, y estoy seguro que van a surgir más dudas sobre esto. Y vamos a seguir. ¿Qué pasa si renuncio? ¿Tengo derechos al momento de renunciar? Claro que sí. Va a tener derecho a lo que es su finiquito. De lo antes mencionado, simplemente retiramos el tema de la indemnización, porque la indemnización es una sanción económica para el patrón por el hecho de despedir. Aquí no existiría ese despido, sino que unilateralmente el trabajador de forma libre y espontánea decide separarse, ¿verdad? Tiene que comunicarle al trabajador a través de una carta, al patrón a través de una carta de renuncia donde les ponga sus motivos. ¿Y a qué tiene derecho? Contestando tu pregunta, a partes proporcionales de aguinaldo, prima vacacional, de vacaciones que estuvieran pendientes, también los salarios de vengados, y solamente en el caso que el trabajador tenga más de 15 años de antigüedad, tendrá derecho a su prima de antigüedad. Ojo, y espero que esté tomando nota, de verdad, porque está muy interesante esto. ¿Me pueden bajar el sueldo o cambiar el horario en cualquier momento? ¿Se puede, no se puede? Mira, no se debe de realizar porque estamos hablando de condiciones laborales que previamente pues ya pactó el patrón y el trabajador. Recordemos que nuestra misma Constitución dice que los derechos laborales son irrenunciables. Sí. Yo no puedo renunciar a mi salario o que me bajen mi salario o que me cambien de lugar de trabajo si yo no estoy de acuerdo. Claro. Si el trabajador le conviene, le favorece que lo cambien de lugar, de sucursal en su trabajo, pues bueno, pudiera hacerse un convenio modificatorio de su contrato individual de trabajo, si existe ese consentimiento. Pero si hubiera algún cambio de salario que que lo afecte, que no sea incremento, sino en disminución, pues el trabajador, esa es una causal de rescisión. Claro. Es decir, el trabajador puede rescindirle el contrato al patrón. Ok, por el simple hecho que me modificaste. Y ahí, aparte de la liquidación que ya te repetí, ahí irían los 20 días por año, porque el patrón dio causa, motivo fundamental, a afectar al trabajador. O sea, yo trabajador le puedo rescindir el contrato, no nomás el patrón al trabajador, también es viceversa. Ojo, ojo, y está muy interesante esto. Doctor, ¿qué pasa si estoy laborando en un trabajo, si estoy trabajando en un lugar, pero no tengo contrato? ¿Qué sucede ahí? ¿Tengo derechos, no tengo derechos? Claro que sí, porque te protege la Ley Federal de Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es tu contrato. Ahí vienen las prestaciones, ahora sí que legales que prevé la ley. De ahí para arriba serían prestaciones extralegales. La formalidad que tiene elaborar un contrato le corresponde al patrón. Entonces, si el patrón no quiere hacerlo, tú no te preocupes, trabajador, tú estás protegido por la Ley Federal del Trabajo. ¿Me pueden llegar a obligar a firmar la renuncia? ¿Existe esa opción de obligar a firmar la renuncia? Recordemos que la renuncia es libre y espontánea. Si en un conflicto laboral, donde ya pasaron por conciliación, no se arregló y vamos a un juicio, el trabajador tiene que advertir al juez, su señoría, yo firmé una renuncia obligado en estas circunstancias, en estos hechos, para que el juez tenga conocimiento de esa circunstancia, porque obviamente se está afectando la voluntad del trabajador. Evidentemente. No debiera, patrones, son malas prácticas añejas que contratan a alguien y fírmame una hoja en blanco, si no, no te doy la chamba. Y pues es peligroso, claro, no debemos de firmar nada en blanco, pero son malas prácticas que a veces tienen los patrones, así es. En el entendido, entonces, si en llegado momento tú firmaste una hoja en blanco cuando te contrataron y existe esta figura del despido, tienes que avisarlo cuando inicies el procedimiento judicial, tal cual. Avisas al juez, ¿sabes qué? Hace tantos años que me contrataron, me hicieron firmar una hoja en blanco por si llega a suscitarse la situación de que presenten ese documento en blanco como una de renuncia. Así es. Siguiente pregunta, ¿cuántas vacaciones me corresponden por ley? Mira, a partir del primer año son 12 días de vacaciones. Es decir, el año laborado, ahora sí ya me genera mi derecho a 12 días de vacaciones. Y por cada año cumplido se va incrementando 2 días sucesivamente. Okay.
Siguiente pregunta. Es que hay demasiadas preguntas y lo estábamos platicando antes de entrar al aire, que este tipo de temas evidentemente mueve mucho a la sociedad. ¿Por qué? Porque todos somos trabajadores, todos conocemos a alguien que fue despedido sin justa causa en llegado momento y que desconoce qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer. Nos preguntaban también respecto en llegado momento a la cuestión de pedir las utilidades, respecto a las utilidades. ¿Hasta qué momento me las pueden dar? ¿Tengo derecho a recibir utilidades en llegado momento? Si ya no estoy trabajando en la empresa, ¿lo puedo solicitar y cómo lo puedo solicitar? Si ya no estás trabajando, tienes derecho, ¿verdad? Porque las utilidades se basan al año fiscal anterior, ¿verdad? El patrón realiza su declaración anual, ya sea persona física o moral, y de esas utilidades que le reporta la Hacienda, el patrón está obligado a informar, ya sea sindicato o directamente a los trabajadores, cuánto se obtuvo de utilidades. Ahí lo recomendable cuando ya son empresas es que formen una comisión mixta, precisamente que se ocupe de analizar el debido reparto de esas utilidades. Los trabajadores activos pues ya recibirán lo correspondiente y los que por alguna razón tuvieron una separación, ahora sí que al año siguiente que sea el reparto, también les corresponde dar, ¿verdad? Ok. Al momento que alguien ha sido despedido, ¿cuál es el paso a paso que tiene que hacer esa persona para poder demandar su derecho para con el patrón? Acudir primeramente al centro de conciliación, pero yo aquí recomiendo mucho previamente, antes de acudir, acude con un abogado laboralista, un abogado especializado en estos temas, para que precisamente te dé la orientación debida sobre este tipo de situaciones y tú hayas preparado para hacer tu proceso en el centro de conciliación. Si lo arreglas ahí, excelente, todos ganan, ¿verdad? El trabajador y el patrón resuelven sin llegar a un juez, pero si no llegan a conciliar, pues ya con tu constancia de no conciliación regresas con tu abogado y ya se prepara todo lo que es para un juicio, ¿verdad? ¿Qué necesitaría el trabajador como documentos para poder demandar? Muy importante, yo considero que la nómina del último año es muy importante, tu constancia de semanas del IMSS, que la puedes solicitar en las páginas del IMSS, donde vienen tus periodos de cotización, es un dato importante con cuánto tu patrón te dio de alta en el IMSS, porque hay empresas o patrones que dan de alta con salarios inferiores al real, y ahorita eso está muy penado en los juzgados, en este tipo de litigios. Entonces, tu contrato, si tienes cualquier información relacionada con tu trabajo, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, grabaciones, video. En un juicio, la ley nos dice que son admisibles todos los medios de prueba que no vayan en contra del derecho y de la moral. Entonces, toda la información que tengas, repórtesela al abogado de tu confianza. Doctor Elías, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y se va el tiempo volando. Me gustaría cerrar esta entrevista con algún consejo, usted como especialista, algún consejo que le brinde a todas las personas que nos están viendo desde casa para que estén preparadas, para que conozcan sus derechos, pero sobre todo para que sepan defenderse. Mira, definitivamente yo creo que el mejor consejo es asesorarse con un abogado especializado en seguridad social y en derechos laborales. A veces nos vamos con la información que viene en redes sociales, pero también recordemos que hay mucha desinformación. A veces con las IAS preguntamos si queremos evitarnos una consulta, pero las IAS no son personas, las IAS no tienen la experiencia jurídica de un abogado. Entonces yo sugiero que vayan con un abogado que esté especializado, digan todas sus preguntas, que les revisen sus documentos y que tomen las mejores decisiones. De verdad, muchísimas gracias, doctor Elías Servín Gaitán, por haber estado con nosotros. Es un placer tenerlo aquí. Gracias. Y ya lo comprometí antes de entrar al aire, permítamelo comprometerlo ahora que estamos en el aire, a que vuelva a regresar con nosotros. Con todo gusto. Creo que hay muchísimo de dónde agarrarnos, es un tema muy, muy vasto de información para la gente y que estoy seguro que les va a servir demasiado. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros y ya es un hecho que regresa entonces. Con todo gusto. Muchas gracias. Y usted no se despegue, vamos a un corte y regresamos que tenemos más información aquí en su programa Buenos Días Contigo.